Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Potamán Gaviria. Para esa actividad escogí sistema digestivo y en el procedimiento radiológico especializado que vamos a hablar es colon por enema. Como pueden ver en la pantalla hay una pequeña explicación de lo que conlleva esta imagen y ya a continuación hablaremos del procedimiento como tal. Para realizar ese procedimiento, las primeras imágenes que hemos de realizar serían las imágenes previas, el paciente debe estar en decúbito y las imágenes serían AP y lateral. Se debe ingresar el paciente donde vamos a realizar el estudio. Antes de eso se le debe pedir al paciente que se debe cambiar, debe quedar con bata y ropa interior solamente. Se debe empezar con unas imágenes previas como aparecen en la imagen en la pantalla. La primera es una imagen previa AP y la segunda es una imagen previa lateral. Antes de empezar con eso, se le debe preguntar al paciente si realizó la preparación que se le indicó. Para este procedimiento, la preparación que se debe tener es la preparación como tal. Debe ser una dieta baja en residuos, 48 horas antes del procedimiento, un ayuno absoluto de entre 6 o 8 horas, una preparación intestinal que se debe realizar con laxantes orales, soluciones evacuantes o enemas durante la noche anterior del procedimiento. Con esta preparación, lo que se trata es de limpiar todo el colon de la materia fecal y así poder pasar el medio de contraste para realizar el examen. Se le debe preguntar al paciente cómo le fue con esa preparación, si hizo las deposiciones completamente líquidas. Después de tomar las imágenes previas como tal, se le debe explicar al paciente como tal el procedimiento que se va a hacer. Se le debe indicar que se le va a pasar una cánula o una sonda por el ano para inyectarle así el medio de contraste, el cual necesitamos para dicha imagen. El medio de contraste se empaca en una bolsa de nutrición. A esa bolsa, en la punta, en la parte de abajo, se adapta una sonda Follen. A esa sonda Follen se le coloca un poquito de silocaína para que el paso sea mejor y más llevadero para el paciente. Al pasar la sonda, le indicamos al paciente que por ahí le vamos a pasar el medio de contraste. Le indicamos al paciente que el medio de contraste no es un medicamento, que es una pinturita que la cual nos ayuda a visualizar bien la parte del colon, desde el recto hasta que termina el colon. Se le pasa la sonda al paciente, se le infla el balón. El estudio se empieza con el paciente en decúbito lateral. Debemos de fijar bien la sonda, evitando que de pronto la sonda se nos caiga y así se nos riegue el medio de contraste. Abrimos la llave para empezar a pasar el medio de contraste y la primera imagen que debemos de tomar es la primera que se ve, que sería la imagen de ampolla rectal. Como vemos en la segunda imagen, ya el medio de contraste está pasando y ahí visualizamos el sigmoides. Casi siempre tenemos que dar una angulación cefálica o caudal para poder dar una despejación y poderlo visualizar. En la tercera imagen ya vemos subiendo el medio de contraste, logrando pasar por el descendente. Se deben de tomar imágenes donde se vea más completamente llenito el descendente. Luego tenemos que tomar una imagen en el ángulo esplénico y en el ángulo hepático. Después de terminar un ángulo hepático, debemos de tomar una panorámica, donde logremos visualizar el colon completamente. En la otra imagen donde dice aire, podemos visualizar cómo ya se va vaciando un poquito el medio de contraste. Después de pasar todo el medio de contraste barium, debemos de echar un poquito de aire. Apretamos un poquito la bolsa ya vacía y así logramos de que ingrese un poquito de aire y así logramos que las austras se vean un poquito más bonitas. El aire está contraindicado si los pacientes tienen divertículos. No se le debe aplicar aire, ya que eso tiene unas consecuencias. Pueden tener una complicación. Pueden tener una sepsis, ya que se les puede salir la materia fecal por todo el peritoneo. Luego de eso, debemos de tomar una imagen post-evacuación. Se debe enviar el paciente al baño para que expulse el medio de contraste que le acabamos de pasar. En varias ocasiones no se elimina todo. El recto y el sigmoides y parte del descendente ya no se ve tanto contraste. Ya con esa última imagen terminamos el procedimiento. Se le debe indicar al paciente que no se debe asustar si la materia fecal es de color blanco, ya que esto es por el medio de contraste. Y ya se le indica al paciente que el resultado pues lo dará el radiólogo y ya se le indica pues los días que esté estipulado en la entrega para dicho resultado. Mi nombre es Erika Popayán y yo les voy a hablar del sistema hepatobiliar. Bueno, el sistema hepatobiliar está conformado por un conjunto de órganos que producen, almacenan y transportan bilis. Está compuesto por el hígado, el cual produce la bilis, las vías biliares intra y extrahepáticas que transportan la bilis, y la vesícula biliar que almacena y concentra la bilis, y el esfínter de Oddi, que es el que regula el paso al duodeno. Dentro de sus principales funciones está la digestión y absorción de grasas, la eliminación de bilirrubina y toxinas y transporte de bilis al intestino delgado. Bueno, dentro de los estudios que podemos realizar por imagen en el sistema hepatobiliar, entonces tenemos la colangiopancreatografía endoscópica o CEPRE.
Entonces la CEPRE es un procedimiento endoscópico radiológico que permite visualizar y tratar alteraciones de los conductos biliares y pancreáticos. Su justificación clínica en pacientes con sospecha o confirmación de obstrucción o patología de la vía biliar o pancreática, donde se esperan la necesidad de un tratamiento inmediato. Bueno, tenemos la justificación clínica, entonces en patologías como la coledocolitiasis, que es la extracción de cálculos, tenemos la ictericia obstructiva, que puede ser benigna o maligna, la colangitis aguda, que es descompresión urgente, y la pancreatitis aguda biliar con obstrucción, fugas biliares postquirúrgicas o también tumores biliares ampulares, diagnóstico y prótesis, y estenosis pancreáticas benignas o malignas. Para este estudio, entonces debemos tener una preparación previa del paciente, donde debemos verificar la historia clínica detallada, donde miramos alergias a fármacos, antecedentes de sangrado o embarazo. También se debe suspender o ajustar medicamentos como anticoagulantes, antiagregantes y AINES según las guías. El paciente debe tener un ayuno de 6 a 8 horas antes del procedimiento y también se debe de llenar el consentimiento informado en el cual se explica el riesgo de pancreatitis, sangrado o perforación. Medidas de bioseguridad. Para el procedimiento, entonces el personal debe usar guantes, bata, mascarilla, protección ocular por parte de todo el personal. Debe estar el endoscopio previamente desinfectado y accesorios de alto nivel. Debe haber un campo estéril en zona de punción intravenosa y se debe realizar una profilaxis antibiótica si se prevé drenaje incompleto. El protocolo técnico. Entonces, dentro del protocolo técnico, entonces está el medio de contraste, que debe ser hidrosoluble, yodado, no iónico de baja osmolaridad, para disminuir el riesgo de pancreatitis y reacciones adversas. La vía de administración, entonces, debe ser una inyección retrógrada a través de un catéter insertado por el canal de trabajo del duodenoscopio hasta la papila de Vater. El posicionamiento del paciente debe ser en decúbito prono, que es el más común, o decúbito lateral izquierdo, según la tolerancia y preferencia del endoscopista. Las proyecciones radiológicas, entonces, fluoroscopía en tiempo real, en proyección antero-posterior, puede usarse en oblicuas para mejorar la visualización del colédoco costal o bifurcación hepática. Los criterios de calidad. Dentro de los criterios de calidad, entonces está la canulación selectiva de vía biliar o pancreática, llenado homogéneo de los conductos sin fuga ni exceso de contraste, visualización completa hasta bifurcación y duodeno y documentación de imágenes al menos de 2 proyecciones. Análisis e interpretación básica. Entonces, una CEPRE es normal cuando el conducto colédoco y pancreático de calibre uniforme, el trayecto es liso y tiene un vaciamiento libre hacia el duodeno. Es patológico cuando hay defectos de represión, o sea, cálculos, estrechamiento irregular o abrupto, que es estenosis benigna o maligna, hay dilatación proximal, cuando hay obstrucción distal, y extravasación de contraste es porque hay fugas o pancreatitis. El seguimiento del procedimiento y posibles complicaciones, entonces debemos de realizar una observación en sala de recuperación de 2 a 6 horas hasta recuperación del efecto del sedante. Se le deben dar indicaciones al paciente sobre reposo, dieta líquida inicial, signos de alarmas como dolor abdominal intenso, fiebre, vómito o vómito con sangre. Las complicaciones más frecuentes, entonces tenemos la pancreatitis post-CEPRE, de un 2 a un 10% en los pacientes se puede presentar. También la hemorragia, que es especialmente post-esfinterectomía. Una perforación duodenal o de conductos. También tenemos la colangitis o infección y tenemos las reacciones adversas a la sedación o el contraste. Muchas gracias. Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre 2 procedimientos radiológicos del sistema urinario, la urografía excretora y la cistografía meccional, tanto en los adultos como en los niños. Estos estudios son fundamentales porque permiten evaluar cómo funcionan los riñones, los uretres, la vejiga e incluso la uretra. La correcta aplicación de estos procedimientos asegura imágenes de calidad y al mismo tiempo protege la seguridad del paciente. La urografía excretora, también llamada urografía intravenosa, es un proceso en el que se administra un medio de contraste yodado que viaja por la sangre hasta los riñones y luego es excretado a través de los uretres hacia la vejiga. Esto nos permite obtener radiografías que muestran tanto la anatomía como la función de todo un sistema urinario. Se indica en múltiples situaciones clínicas, por ejemplo, cuando hay presencia de sangre en la orina sin causa aparente, lo que se conoce como hematuria. En la sospecha de cálculos renales o uretrales, en malformaciones congénitas de las vías urinarias, en la evaluación de hidronefrosis, estenosis o masas tumorales e incluso como el control en pacientes después de cirugías urológicas.
Urografía excretora, preparación y bioseguridad. Para obtener un buen estudio y evitar complicaciones, el paciente debe seguir una preparación adecuada. Generalmente se indica un ayuno de 6 a 8 horas previas del procedimiento, además de mantener una adecuada hidratación los días anteriores. También es necesario realizar exámenes de laboratorio como la creatinina sérica para comprobar que la función renal es normal, ya que los pacientes con insuficiencia renal pueden presentar complicaciones con el medio de contraste. Un aspecto clave es destacar alergias al yodo, dado que el contraste yodado, por ello el tecnólogo o el radiólogo deben preguntarle al paciente y dejar constancia de la historia clínica. Finalmente, se aplican medidas de bioseguridad en uso de guantes, bata, material estéril y, muy importante, la obtención del consentimiento informado, explicándole al paciente los pasos del procedimiento y posibles riesgos. Urografía excretora, técnica radiológica. El procedimiento comienza con una radiografía simple del abdomen. Después se administra contraste yodado por vía intravenosa en bolo. Se toman radiografías en varias fases: nefrográfica entre el primer y tercer minuto, pielográfica entre el quinto y décimo, y finalmente la fase vesical hacia los 15 a 20 minutos. Estas fases permiten seguir el contraste desde el riñón hasta la vejiga, evaluando la anatomía y la función de todo el sistema. Al analizar las imágenes se debe valorar el tamaño, la forma y la localización de los riñones, así como el trayecto y el calibre de los uretres. También se observa el llenado de la vejiga, su contorno y capacidad. Se identifican alteraciones como defectos de represión, que sugiere latiasis o tumores, dilataciones que indican obstrucciones y asimetrías en la eliminación de contraste que pueden evidenciar problemas funcionales. Un estudio de calidad muestra todo el recorrido urinario claramente, sin artefactos. Seguimiento, postprocedimiento y complicaciones. Después del estudio se recomienda al paciente mantenerse hidratado para eliminar el contraste. Debe observarse al menos 30 minutos por si presentan reacciones inmediatas como náuseas, prurito o sensación de calor. Aunque es poco frecuente, también pueden aparecer reacciones más graves como broncoespasmo o anafilaxia, por lo que siempre debe haberse un protocolo de urgencia disponible. Otra posible complicación es la extravasión del contraste en el sitio de punción. Ahora hablaremos sobre la cistografía miccional, justificación clínica. La cistografía miccional es otro procedimiento fundamental, especialmente en el ámbito pediátrico. Este estudio consiste en llenar la vejiga del paciente con medio de contraste y tomar radiografías durante el llenado de la micción y el vaciamiento. Se utiliza principalmente para diagnosticar el reflujo vesico-ureteral, es decir, cuando la orina regresa de la vejiga hacia los uretres y los riñones, lo que puede provocar infecciones urinarias repetitivas y daño renal. También se indican las malformaciones congénitas, sospecha de fístulas, incontinencia urinaria y en casos de trauma vesical. Preparación y bioseguridad. El procedimiento comienza en el vaciamiento vesical, luego se coloca una sonda estéril y se administra contraste diluido en solución salina. En pediatría es fundamental la presencia de acompañante para tranquilizar al niño. Todo el proceso se hace bajo esta técnica estéril para evitar infecciones. Técnica radiológica. El contraste se administra retrógradamente por la sonda. En adultos la cantidad suele ser de 300 a 400 mililitros, mientras que en los niños se calcula una fórmula de 30 mililitros más 30 por cada año de edad, con un máximo de 240 mililitros. Se toman radiografías en varias fases: durante el llenado vesical, en la micción y al final, para comprobar que la vejiga se vació. El análisis se evalúa la forma, los contornos y la capacidad vesical. En niños, el objetivo principal es detectar si hay reflujo, el cual se clasifica en grados del 1 al 5 según la severidad. También se identifican lesiones, fítulas o defectos de llenado. En adultos se evalúa además la uretra y el esfínter, durante la micción. Al terminar, se retira la sonda con técnica estéril y se recomienda hidratarse. Es normal que aparezca leve ardor al orinar o un poco de sangre en la orina, pero estos síntomas son transitorios. La complicación más frecuente es la infección urinaria, aunque también puede ocurrir extravasación del contraste o molestias uretrales. Es fundamental explicarle esto al paciente para que consulte si los síntomas persisten. En conclusión, tanto la urografía excretora como la cistografía miccional son estudios que aportan información esencial para el diagnóstico de patologías del sistema urinario. Su correcta preparación, aplicación técnica, interpretación y seguimiento garantizan imágenes de calidad, detección temprana de enfermedades y, lo más importante, un cuidado seguro y humanizado hacia el paciente. La histerosalpingografía es un estudio radiológico que permite evaluar la morfología del interior del útero y la permeabilidad de las trompas de falopio. En infertilidad femenina es uno de los exámenes de primera línea para verificar si hay anomalías uterinas o bloqueo tubario. Este examen también se puede solicitar para una evaluación de abortos recurrentes, para un control después de una reparación tubárica, para verificar si la efectividad de una ligadura de trompas fue efectiva. Una de las contraindicaciones o precauciones es, por ejemplo, cuando la mujer ya está en embarazo, cuando tiene una infección pélvica aguda que no ha sido tratada,
si tiene sangrado uterino inexplicativo y está activo, si de pronto tiene la menstruación, si de pronto es sensible al contraste iodado, si tiene hipertiroidismo no está controlado o no tiene regulación, si de pronto tiene en el historial una enfermedad inflamatoria pélvica y o sea, es un riesgo bajo si la técnica es cuidadosa. Preparación del paciente y medidas de bioseguridad. Idealmente es en la fase folicular temprana, que es de los 6 a 11 días del ciclo, después de menstruación y antes de la ovulación. La confirmación de ausencia de embarazo mediante pruebas, ya sea de orina u hormonal, antes del procedimiento. Se verifica si tiene alergias al contraste iodado o antecedentes de reacciones, también si tiene enfermedades tiroideas o infecciones pélvicas previas. En algunos centros se premedica con antiinflamatorios no esteroideos para disminuir molestias que pueda causar al paciente. Se puede usar antiespasmódicos y así reducir el espasmo tubárico proximal. El paciente no requiere estar en ayuno, se solicita pues que la vejiga esté vacía antes del procedimiento, se verifica la identidad del paciente, el examen solicitado y la correcta colocación del consentimiento informado. En la parte de bioseguridad tiene que ser una técnica estéril y aséptica, que todos los instrumentos y todos estén muy bien cuidados y limpios. Se deben usar guantes estériles y desinfección del canal vaginal y cervix. Se tiene que manejar muy bien el contraste ayudado y eliminación segura de los residuos de este. Se puede controlar la exposición del personal, la distancia, el blindaje, dosimetría. Se prefieren los medios iodados hidrosolubles por su menor riesgo de reacciones adversas. Es el que detalla mejor el útero y es de fácil eliminación. Han mostrado que todos los medios brindan calidad diagnóstica, pero los hidrosolubles ofrecen mejor visualización de los detalles del útero y de la ampolla tubárica. Se realiza una inyección a través del catéter o cánula colocado en el canal cervical dirigiendo el contraste hacia la cavidad uterina. Debe ser lento y controlado, bajo control fluoroscópico intermitente para observar el avance del contraste y detectar reflujo o extravasación prematura. Si de pronto la trompa proximal parece obstruida, puede realizarse el catéter en la trompa para tratar de superar ese bloqueo. El paciente se debe ubicar en decúbito dorsal, que es una posición ginecológica con rodillas flexionadas y piernas separadas. Los hallazgos normales que se pueden ver en ese procedimiento es relleno de la cavidad uterina con contraste, contornos suaves, sin defectos de llenado, llenado bilateral de las trompas hasta la porción distal, se debe el contraste fluyendo por ellas, derrame del contraste hacia la cavidad peritoneal y distribución simétrica del derrame. Los hallazgos que no son normales son la obstrucción tubárica, que es falta de paso del contraste hacia la trompa, puede ser proximal o distal. Se puede encontrar también defectos de llenado uterino, que es la presencia de áreas donde el contraste no penetra, que se pueden ver manchas de sombra. Pueden ser pólipos, miomas submucosos, sinequias, afesiones. Otros de los hallazgos anormales es la intravasión de contraste, que es cuando se filtra hacia vasos sanguíneos o linfáticos uterinos. La perforación uterina, que sale fuera del contorno uterino en una localización no fisiológica. O espasmo tubárico proximal, que puede simular bloqueo tubárico pero se resuelve a relajar. Una interpretación clínica es, por ejemplo, si al menos una trompa es permeable, se considera que el factor tubárico no está completamente descartado, pero puede no ser causa exclusiva de infertilidad. Si hay una obstrucción bilateral, indica probable causa tubárica severa de infertilidad. Si hay defectos uterinos, puede indicar, por ejemplo, sinos, adhesiones, pólipos, miomas submucosos. La presencia de derrame desigual o escaso puede sugerir adhesiones peritoneales o factor peritoneal. El seguimiento post-procedimiento y posibles complicaciones son, por ejemplo, tras el estudio del catéter y espéculo se retira cuidadosamente, se puede esperar una leve molestia tipo cólico vaginal que suele aliviarse. Es normal presentar un pequeño sangrado vaginal o manchado leve. En general no está contraindicado tener relaciones sexuales, salvo que haya indicación específica de evitarlo brevemente, si de pronto la persona siente molestias o ya hay un criterio médico especificado. Algunos signos de alarma post-procedimiento suelen ser si hay fiebre o escalofríos, si hay dolor pélvico intenso o creciente, si hay sangrado vaginal abundante, si hay secreción maloliente o si hay síntomas sugestivos de choque. Se realiza un informe radiológico con hallazgos, hay comunicación con el ginecólogo especialista para decir si se precisa de pronto un tratamiento adicional.
hay también complicaciones o síntomas y tratamientos. Ya cuando mujeres logran el embarazo ya no tienen limitaciones específicas si no hubo complicaciones. Después del procedimiento, acá podemos ver una imagen real de cómo se logran ver todas las partes que se requieren estudiar. Muchas gracias.